Buenas tardes, bienvenidos y gracias por vuestra asistencia. Hoy clausuramos, aunque todavía queda alguna actividad por terminar en Molina de Segura y Cieza, las cuartas jornadas, una educación para el siglo XXI, miradas desde las ciencias y las artes. Es el momento en el cual tenemos que agradecer su esfuerzo y entusiasmo a organizadores, como la Universidad de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena, el Museo de la Universidad de Murcia, Museo de la Ciencia y el Agua, y miembros de la comisión organizadora, mis compañeras y compañeros, a la que represento. También a los numerosos colaboradores. No voy a decirlos todos porque sería muy largo, pero sí quiero destacar Asamblea Regional, Consejería de Educación, diversas facultades universitarias, el Centro de Estudios de la Memoria Educativa, ayuntamientos de los municipios participantes, asociaciones varias, sindicatos, empresas, centros educativos, Finca de Cañaverosa, a Rogelio Mouzo y a Virginia Martínez, también a maestros y profesores que participaron en las jornadas de innovación y experiencias, y a los patrocinadores, y como no, a ponentes, músicos, recitadores y artistas. Sin la aportación de cada uno de ellos no hubiera sido posible implementar este proyecto colectivo. También es el momento de ofrecer una primera valoración, aunque provisional, que sirva para comunicar nuestras impresiones y líneas de continuidad para el futuro. Durante 2 meses hemos venido desarrollando a lo largo y ancho de nuestra región, en 14 municipios contando Murcia, numerosas conferencias, mesas redondas y talleres sobre temas educativos, científicos, el medio ambiente, el agua, la tierra, la igualdad, filosofía, que han suscitado intensos debates que nos ayudan a reflexionar sobre qué educación es necesaria para el siglo XXI. También hemos organizado recitales, conciertos, teatro y narraciones como reivindicación del arte en el currículum. La mayor parte de estas actividades con gran participación de asistentes. Al mismo tiempo, hemos desplegado con esfuerzo e imaginación una exposición denominada Escuela Pública, Futuro de la Educación, de gran éxito de público. Más de 1.280 personas han participado, especialmente las visitas de alumnos, 780, y profesores de centros públicos infantil, primaria, secundaria, bachillerato, así como universitarios. Unos 300, más otras personas, visitas guiadas en su mayor parte de más de 1 hora de duración, en las que han colaborado una veintena de personas, entre ellos alumnado voluntario de la Universidad de Murcia. Ha resultado complejo programar una exposición dirigida a toda la comunidad educativa para que las personas adultas la observen, la estudien y las más jóvenes la viviesen. Incluso fue necesario realizar un plan de formación interno para los organizadores. Por ello nos sentimos orgullosos de nuestro modelo organizativo, con el cual hemos llevado a cabo la planificación y desarrollo de un gran proyecto desde una estructura horizontal, donde cada miembro de la comisión ha participado según sus posibilidades y apetencias en grupos de trabajo encargados de ejecutar los acuerdos del gran grupo. Consideramos un gran éxito las actividades realizadas en los centros educativos, durante las cuales los salones de actos se han llenado de alumnado y profesorado, destacando el modelo de programación realizado en Molina de Segura y otros municipios con muestras de teatro, encuentros musicales, talleres, exposiciones, conciertos de gran aceptación, tanto que ha propiciado nuevas demandas. Modelo que deseamos se extienda a todos los municipios participantes en futuras ediciones. También valoramos satisfactoriamente la colaboración de las facultades de Biología, Química, Filosofía y Educación de la Universidad de Murcia, así como la de la Universidad Politécnica de Cartagena, ya que ha supuesto un paso más en la implicación de las universidades en el proyecto. Este éxito nos lleva a soñar en un futuro próximo con una escuela pública de calidad verdaderamente apoyada por las instituciones públicas y con la creación de un museo pedagógico que sirva de encuentro para la investigación, el análisis y debate acerca de la educación en nuestra región. Por ello, nos dirigiremos otra vez, y las que haga falta, a las autoridades educativas en la región para sugerirles que procedan ya a poner en marcha nuestras propuestas.
Para terminar, queremos agradecer las palabras de muchas personas participantes animándonos a continuar con esta tarea. Que no tengan cuidado, seguiremos mientras tengamos fuerza, pero admitimos ayuda, anímense a trabajar con nosotros. Bueno, pues como sabéis que estamos en un momento importante en la universidad con las elecciones a rector, pues solo desear que el nuevo rector que salga sea, y el nuevo equipo rectoral siga siendo sensible a que estas jornadas se puedan seguir realizando y realizar la quinta jornada de una educación para el siglo XXI en el próximo año. Seguidamente impartirá el profesor Dr. Don Antonio Campillo Meseguer, decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia, la conferencia que lleva por título Educación y Democracia para el siglo XXI, y tras la conferencia pues quedarán clausuradas las jornadas. Buenas tardes a todas. La primera vez que oí hablar yo de Antonio fue al principio de este siglo, y entonces lo conocí de oídas, porque yo no estaba en el sindicato, y se hablaba de mi Tony. Era una convención que usaba su compañera Alicia y que al final usamos todos para distinguirlo del Tony, que ya trabajaba en el sindicato. Y que en aquella época yo estaba en la escuela, iba de vez en cuando al sindicato, y entonces, por los retazos de conversación y el tono de lo que yo escuchaba, creía que mi Tony era un artista. No fue hasta la publicación del primer informe del Foro Ciudadano, el otro estado de la región, del que él era el coordinador, a la vez que presidente en ese momento del foro, cuando fue la primera vez que leí algo suyo, que fue el prólogo y la conclusión. En la conclusión ya reclamaba en aquel momento una cosa que luego se hizo extensiva, que era menos murcianía y más ciudadanía. De esa época pertenece también otro concepto suyo, que es el nacionalismo hídrico, y que explica muy bien lo que ha hecho el PP de la región con el agua en esta región. Después, aparte de algún artículo en la prensa regional, solo he leído este verano, por el hecho de que me habían encargado esta presentación, pues leí 2 libros, el primero y el que yo creía que era el último, y resulta que no es el último porque tiene otro, porque parece que este hombre, además de la pasión de pensar, tiene la pasión de escribir, y esa pasión confirma aquella primera impresión mía de cuando lo conocía de oídas, de que tiene, aparte de filósofo, alma de artista. 1. Pasión por escribir. Por ejemplo, me siento más pájaro que pez, prefiero volar a nadar, me gusta más el aire que el agua, me gusta el agua desde luego, pero sobre todo cuando cae del cielo, cuando se mezcla con el aire por las laderas de la montaña. Me gusta la lluvia, porque en ella se mezcla la tierra y el cielo, y el aire se vuelve fragante y diáfano. Me siento pájaro, cometa, pez volador, caballo con alas, jinete del sueño. Recuerdo que de niño yo soñaba con el aire, soñaba despierto y dormido. 2. Pasión por pensar. Después de su tesis de la guerra a la ciencia, un estudio de los tratados militares medievales y renacentistas, en 1984 su primer libro, escrito que no publicaron, fue el que leí este verano, Diálogo de 2 mundos. Para que se lo publicaran antes tuvo que ser finalista en el premio Alfaguara de ensayo y publicar Adiós al progreso, una meditación sobre la historia. El último del que yo tenía noticias era Tierra de nadie, cómo pensar, abro paréntesis, cierro paréntesis, la sociedad global. Pero acaba de terminar otro. Se llama Mundo, Nosotros, Yo, ensayos como poliéticos. Por en medio otros 11 libros de distintos temas, aparte de infinidad de artículos, colaboraciones en prensa, reseñas y entrevistas, etc. 3. Pasión por comunicar. Quien quiera conocerlo mejor, cosa que os recomiendo encarecidamente, no tiene más que adentrarse en su página personal de la universidad, donde aparte de la relación de sus publicaciones, libros, colaboraciones, que si las nombrara todas no terminaríamos esta noche, tiene un cuaderno de notas donde encontraréis pequeñas joyas como la que yo he leído hace un momento. Si después de eso o antes queréis adentraros dentro de sus libros, os voy a leer
pequeño párrafo que también tiene, para que no tengáis miedo, porque una de sus obsesiones la refleja aquí. Por más que sea una tarea imposible, condenada de antemano al fracaso, cuando alguien desea entregarse sin reservas al ejercicio del pensamiento, no debe citar a otros como fuentes de autoridad, ni utilizar palabras que solo puedan ser comprendidas por los miembros de algún selecto club. Al contrario, debe expresarse en un idioma anónimo y público, abierto a cualquiera que quiera hablarlo y comprenderlo. Doy fe de que para un profano es fácil leer Antonio. Y 4. Nada humano me es ajeno, pasión por vivir y por estar en el mundo. En los años 90 colabora con la Plataforma por la Cultura de la Región de Murcia. En el 95 impulsa la Sociedad de Filosofía de la Región de Murcia. En el 2001 es el primer presidente del Foro Ciudadano hasta 2008 y en 2010 es elegido decano de la Facultad de Filosofía. En el 2011 es presidente de los decanos de todas las facultades de Filosofía y desde allí inmediatamente impulsa lo que se llama la Red Española de Filosofía, de la que es el primer coordinador y elegido presidente por 2 periodos consecutivos. Esta red ha tenido una gran importancia en que la filosofía recupere parte de la importancia que tenía en el antiguo bachillerato. Para terminar, yo destacaría 2 cosas, una de su pensamiento y otra de su actuación. Primero, el esfuerzo en sus últimos libros, el último que yo he leído, es una manera, entiendo que articular una nueva manera en que los habitantes de nuestro planeta nos enfrentamos a los retos que tenemos planteados como especie, embarcados como estamos en un mundo común, en que unos pocos viajan en primera y la gran mayoría en la sentina del barco, cuando no ahogándose por las vías de agua que los amenazan. Por otro lado, su esfuerzo en mostrar a la sociedad el valor de la filosofía como tenedora de los puentes entre la ciencia, la política y la ética, y sobre todo al Ministerio de Educación la necesidad de su permanencia dentro del currículum educativo. Es imprescindible que escuchéis su intervención ante la Comisión de Educación del Congreso del año pasado. Está grabada por la red. Y para terminar, lo que yo he llegado a vislumbrar en mi periplo por su biografía y lo poco que he leído de su amplia producción es, en definitiva, pasión. Pasión por escribir bien, pasión por pensar, pasión por comunicar, pasión por vivir. Ahora nos va a hablar de educación y democracia en el siglo XXI, con vosotras, Antonio Campillo Meseguer. Pues buenas tardes, muchísimas gracias José Luis por esta presentación que no me esperaba. Gracias también a los organizadores por invitarme a clausurar estas 4ª jornadas de educación para el siglo XXI. Bueno, gracias y felicitación, porque realmente de año en año yo las he ido siguiendo, bueno, como ciudadano, como universitario y también como decano, porque hemos colaborado desde la Facultad de Filosofía, y me parece una labor impresionante. Es decir, este año realmente ha llegado a muchos municipios de la región y con muchísimas actividades y con muy pocos medios, realmente es un trabajo admirable y yo pues espero que siga teniendo mucho por venir estas jornadas. Entonces, pues para mí es un honor que se me haya dado la ocasión, la oportunidad de clausurarlas. Quiero pedir disculpas porque lo que voy a contar aquí en realidad pues ya lo he ido exponiendo en publicaciones, en otras charlas, en artículos, entonces quizá a algunos de vosotros pues ya os resulte familiar, pero no voy a inventar nada nuevo, es decir, he intentado ordenar o reunir muchas de las ideas que he ido difundiendo en otras ocasiones, ¿no? Bueno, el tema evidentemente corresponde o pretende responder a estas jornadas, ¿no? Es decir, hacer una reflexión sobre la educación, sobre la democracia y, bueno, y al final de la charla espero hablar también un poquito de la filosofía, que a fin de cuentas pues es mi oficio y, bueno, me ha llevado mucha actividad, como ha dicho José Luis, estos últimos años en su defensa pública, ¿no?
He preparado un texto que os voy a leer, espero que no se haga pesado. Voy a comenzar mi exposición citando unas palabras de una filósofa, Hannah Arendt, tomadas de un artículo sobre la crisis de la educación que esta filósofa alemana de origen judío publicó en 1958, hace ahora 60 años, y que sin embargo siguen teniendo vigencia para nosotros porque aluden a una dimensión constitutiva de la condición humana. Dice así: la educación es una de las actividades más elementales y necesarias de la sociedad humana, que no se mantiene siempre igual, sino que se renueva sin cesar por el nacimiento continuado, por la llegada de nuevos seres humanos. Los seres humanos traen a sus hijos a la vida a través de la generación y el nacimiento, y al mismo tiempo los introducen en el mundo. En la educación asumen la responsabilidad de la vida y el desarrollo de su hijo y la de la perpetuación del mundo. Estas dos responsabilidades no son coincidentes y sin duda pueden entrar en conflicto una con otra. Hasta aquí la cita. Lo que dice Hannah Arendt es que, por un lado, la primera responsabilidad de los adultos hacia las criaturas que han engendrado consiste en acogerlas, cuidarlas y protegerlas frente a los peligros del mundo. Y esa labor de crianza suelen realizarla habitualmente, aunque no siempre ni exclusivamente, los progenitores y parientes más cercanos, fundamentalmente las mujeres, en el espacio privado de la familia. Por otro lado, la segunda responsabilidad de los adultos, en la medida en que conviven juntos en un mismo territorio y constituyen entre todos una comunidad política, consiste en preservar su propio mundo, ese mundo humano que las personas libres crean, sostienen y habitan en común, transmitiéndolo a los recién nacidos y educándolos para que también ellos se hagan adultos y sean capaces de recrearlo, sostenerlo y habitarlo como nuevos ciudadanos de una comunidad política que pretende ser inmortal y perdurar a través del reemplazo de las generaciones. A medio camino entre la responsabilidad de criar y la responsabilidad de educar, entre el espacio privado de la familia y el espacio público de la comunidad política, se encuentra la escuela. Una institución en la que se entrecruzan, se enfrentan y se complementan, ambas también entran en tensión, como dice Hannah Arendt, ambas responsabilidades. La de criar a los recién llegados desde la niñez hasta la adolescencia, protegiéndolos del mundo conflictivo de los adultos, y al mismo tiempo la de educarlos para que también ellos puedan acceder a ese mundo adulto y conflictivo como ciudadanos de pleno derecho. Dicho en pocas palabras, la educación es la institución por medio de la cual una sociedad se reproduce a sí misma y transmite a las generaciones siguientes todo su archivo cultural. Por eso, el modo en que se organiza la educación depende del modo en que se organiza la sociedad y viceversa. No podemos elaborar una teoría pedagógica sobre la educación sin elaborar al mismo tiempo una teoría política sobre la sociedad en su conjunto. Y a la inversa, no podemos elaborar una teoría política que no tenga en cuenta el modo en que una sociedad se perpetúa en el tiempo, y en concreto el modo en que se reproduce a sí misma a través de la educación. Uno de los intentos, en mi opinión, más interesantes de elaborar una teoría política de la educación nos lo ofrece la politóloga estadounidense Amy Goodman, que por cierto también es de origen judío, en su libro La educación democrática. Goodman distingue 4 teorías políticas de la educación. En primer lugar, lo que ella llama la teoría del Estado-familia, elaborada ya por Platón en la República e inspirada en el modelo de la ciudad de Esparta, que era
Estado-ciudad fuertemente jerarquizado y militarizado. El Estado platónico es concebido como una comunidad orgánica en la que se da una integración pretendidamente armónica de las funciones públicas de la polis, el gobierno político y la defensa militar, y de las funciones privadas del oikos, de la casa, la producción económica y la reproducción biológica. Por eso Platón atribuye la autoridad educativa e incluso la autoridad reproductiva exclusivamente al Estado, o más bien a los sabios que lo gobiernan de manera autoritaria y benevolente, como si fuesen los padres y maestros de una única y gran familia. La famosa comunidad, ¿no?, de mujeres y de hijos. Esta propuesta eugenésica y pedagógica influyó en las utopías políticas modernas y acabó adoptando una forma siniestra en los estados totalitarios del siglo XX. En segundo lugar, la teoría del estado de las familias, que se inspira en la política de Aristóteles y concretamente en su doble tesis de la familia como primera comunidad natural y el Estado como una agrupación de familias y aldeas. Estas dos tesis fueron retomadas por Tomás de Aquino en el siglo XIII y desde entonces han sido defendidas por la tradición cristiana y por el liberalismo de inspiración cristiana, desde John Locke hasta Milton Friedman. En este caso, la autoridad educativa se atribuye a las familias y en especial a los padres, como si estos tuviesen el derecho soberano de modelar a sus hijos a su antojo. Hoy día, además de la Iglesia Católica, defienden esta posición otras confesiones religiosas, cristianas y no cristianas, los partidos políticos neoconservadores y algunos grupos anarcoliberales. En tercer lugar, la teoría del estado de los individuos, defendida por la tradición secularizada y positivista del liberalismo, desde John Stuart Mill hasta Bruce Ackerman. Estos pensadores liberales atribuyen la autoridad educativa exclusivamente a las instituciones escolares y a los educadores profesionales, entendidos como expertos neutrales, que se limitarían a transmitir conocimientos e informar sobre las diferentes opciones éticas y políticas y dejarían a los estudiantes la decisión libre y autónoma sobre los valores y las normas que han de regir su vida. Esta teoría es defendida hoy por muchas escuelas privadas de élite, por los teóricos del capital humano, como el economista Gary Becker, y en general por todas las instituciones que promueven políticas educativas neoliberales y tecnocráticas, como es el caso de la OCDE. Por último, la teoría del Estado democrático, lo que Amy Goodman llama la teoría del Estado democrático, que es heredera de la tradición del republicanismo cívico. Esta tradición nace en la Atenas y la Roma antiguas, resurge en las ciudades europeas de la Baja Edad Media y en las revueltas populares contra las nacientes monarquías absolutas, como la revuelta de los comuneros castellanos en España. Sirve de inspiración a las primeras revoluciones modernas de los siglos XVII y XVIII, holandesa, inglesa, estadounidense, francesa, y a partir del siglo XIX es retomada esta misma tradición republicana por diversos movimientos sociales emancipatorios, anticolonialistas, antiesclavistas, socialistas, feministas, que se rebelan contra el imperialismo, el esclavismo, el clasismo, el machismo de los estados liberales europeos. Desde la Segunda Guerra Mundial, esta tradición republicana ha sido recuperada por historiadores del pensamiento político como Quentin Skinner, John Pocock y por filósofos como la ya citada Hannah Arendt, Habermas, Philippe Petit, el español Antoni Domènech, que falleció hace unos meses, tiene un libro precioso que se llama El eclipse de la fraternidad, y la propia Amy Goodman, que no solo se ha ocupado de la educación, sino también de la democracia deliberativa, la convivencia intercultural, el nacionalismo, el cosmopolitismo, etc.
La perspectiva del republicanismo cívico pretende cuestionar las limitaciones de las otras tres teorías políticas de la educación y concibe la educación como una tarea compartida por las familias, los educadores y el Estado. El argumento de Goodman es el siguiente: si concebimos la educación como la reproducción social consciente por parte de una sociedad determinada, y si consideramos que la democracia es la mejor forma posible de organización política, entonces hemos de regular el sistema educativo de tal modo que permita preservar y transmitir el carácter democrático de la sociedad. Y eso significa que hemos de entender la educación como una responsabilidad compartida, que concierne de forma conjunta a las familias, a los educadores de las instituciones escolares, a las administraciones educativas y en general al conjunto de ciudadanos y ciudadanas que conviven en una misma comunidad política. En resumen, una sociedad democrática debe contar con una educación democrática, es decir, una educación que sea compartida de manera coordinada por los padres, el profesorado, las diferentes instituciones públicas, los municipios, las comunidades autónomas, el Estado, y que tenga como finalidad principal la formación de ciudadanos y ciudadanas libres e iguales, capaces de actuar como tales en el gobierno de la comunidad política y, por tanto, en eso que Hannah Arendt llamaba la creación, mantenimiento y renovación de un mundo común. Ahora bien, el problema con el que nos encontramos hoy, en estos momentos en el siglo XXI, en los inicios del siglo XXI, es que tanto la democracia como la educación están en crisis, en una crisis profunda, debido a una serie de cambios sociales, tecnológicos y ecológicos que han dado origen a la actual sociedad global o mundial. Se trata de unos cambios muy profundos, acelerados y generalizados. Son cambios muy profundos porque están cuestionando unos límites que hasta ahora considerábamos naturales e infranqueables. Por ejemplo, el nacimiento como gestación natural de la vida de cada uno de nosotros, que ha pasado a ser un fenómeno manipulable por medio de las técnicas de reproducción asistida, interrupción del embarazo, ingeniería genética, etc. La nacionalidad, entendida como pertenencia a una comunidad política pretendidamente natural, que se ha visto problematizada por los movimientos migratorios, las familias mixtas, la mezcla intercultural, etc. La idea misma de naturaleza, como un supuesto orden eterno e inmutable, también ha sido cuestionada por los nuevos desarrollos de la física, la biología y la cosmología, que nos presentan un universo cambiante y azaroso desde el Big Bang inicial y la evolución de las especies vivientes hasta la crisis ecológica global inducida por la propia acción humana. Son cambios también muy acelerados, y esto es muy importante, esta aceleración, porque está provocando una dificultad para comprenderlos y para adaptarnos a ellos. Se está produciendo un desequilibrio patógeno, es decir, que produce patologías entre lo que Koselleck llama el espacio de experiencia, es decir, nuestra experiencia pasada, heredada de la tradición, y el horizonte de expectativa, el futuro, el porvenir. Un desequilibrio cada vez mayor entre pasado y porvenir. Lo que Günther Anders llama un complejo de Prometeo frente a nuestras propias creaciones artificiales, tecnológicas, una obsolescencia del ser humano. Se habla mucho de la obsolescencia programada de los aparatos, pero Günther Anders, filósofo alemán, por cierto, fue el primer marido de Hannah Arendt, habla de la obsolescencia del ser humano. Somos nosotros los que nos volvemos obsoletos frente a las máquinas. Esta aceleración provoca también una incertidumbre y una irresponsabilidad sobre los riesgos fabricados por nosotros mismos. Estos son expresiones de Hans Jonas, Ulrich Beck, Anthony Giddens. Es decir, estamos generando una serie de riesgos fabricados de los que, sin embargo, nos hacemos irresponsables.
una precarización de todos los compromisos y vínculos sociales en lo que se llama la modernidad líquida, ¿no? Es una expresión famosa de Bauman. Y como resultado de todo esto, una fractura cultural entre las generaciones. La fractura entre los hijos de la galaxia Gutenberg, de la que hablaba McLuhan, es decir, nosotros, los más mayores, y los hijos de la galaxia Internet, de la que habla Castell, entre los muchos, ¿no? Y junto a esta fractura generacional, una inseguridad existencial en la trayectoria biográfica de cada ser humano, en los vínculos afectivos, en los estudios, en el trabajo, en el lugar de residencia, en los compromisos cívicos. Esta aceleración de las transformaciones se está produciendo, esta incertidumbre en las trayectorias biográficas. Y son, como he dicho al principio, también cambios generalizados que están afectando simultáneamente a los países más ricos y a los más pobres, a los occidentales y a los orientales, a los del norte y a los del sur, y que por tanto están poniendo de manifiesto que vivimos ya en un solo mundo, en una sola sociedad mundial o global. Eso no significa que estén disminuyendo las desigualdades entre países y grupos sociales, puesto que más bien se han incrementado. Lo que significa es que se han diversificado e individualizado esas desigualdades en función de la clase social, la etnia, el sexo, la edad, la apariencia física, etc. Pues bien, todas estas transformaciones tan profundas, tan aceleradas y tan generalizadas están modificando las dimensiones más básicas de la vida humana. Esas tres dimensiones a las que alude ese libro que mencionaba José Luis, con el título Mundo, Nosotros, Yo, que aparecerá en 2 o 3 semanas. Mundo, Nosotros, Yo, nombra esas tres grandes dimensiones de la vida humana. Cuando los humanos venimos al mundo, nos encontramos con esas tres condiciones. Por un lado, el mundo físico, tanto la naturaleza como los edificios, el mundo construido por nosotros mismos, un mundo que nos envuelve y nos sostiene. Por otro lado, los otros seres humanos que nos han engendrado, nos han criado, nos han educado y nos acogen, con los que convivimos. Y por último, nuestro propio cuerpo, nuestro propio yo viviente, único, vulnerable. Todas las sociedades han inventado instituciones para regular esas tres grandes dimensiones de la experiencia humana: nuestra relación con el mundo, nuestra relación con los otros y nuestra relación con nuestro propio cuerpo, lo que los antiguos filósofos griegos llamaban cosmos, polis y ethos. Pues bien, en las últimas décadas esas tres grandes dimensiones están sufriendo una transformación muy profunda, muy acelerada y muy generalizada. Por ejemplo, los cambios que afectan a nuestra relación con la naturaleza. Se han multiplicado los saberes tecnocientíficos, ¿no? Desde la astrofísica hasta la microfísica, la geología, la biología, la historia de las propias sociedades humanas, el estudio de los ecosistemas terrestres. Y con todo ello se ha incrementado nuestro conocimiento y nuestra capacidad de control de los procesos naturales. De un modo, digamos, imprevisible, digamos, ¿no? Hasta mediados del siglo XX, ¿no? Pero al mismo tiempo también se han multiplicado los riesgos ecológicos, los dilemas morales, las desigualdades sociales y los conflictos políticos vinculados precisamente al uso de esos saberes tecnocientíficos. Por otro lado, hemos de tener en cuenta los cambios que afectan a nosotros, ¿no? A las comunidades políticas. Ya no vivimos en las pequeñas comunidades tribales o aldeanas, a pesar de que han protagonizado la mayor parte de la historia humana y nos han legado casi todo lo que tenemos o somos como humanos. Tampoco vivimos en las antiguas civilizaciones agrarias, sea que adoptasen la forma del Estado-ciudad ateniense o del Imperio romano, a pesar de que ellas nos legaron la escritura, las ciudades, la filosofía, la ciencia, el arte, el derecho. Ni siquiera vivimos ya en el tipo de sociedad que se desarrolló hace muy poquitos siglos, la sociedad capitalista moderna, dominada hegemónicamente por unos cuantos estados europeos,
que eran democráticos hacia adentro y colonialistas hacia afuera, hoy estamos asistiendo al nacimiento de una sociedad mundial o global cada vez más compleja, cada vez más interdependiente, en donde el poder se está desplazando del occidente atlántico al oriente asiático y donde los riesgos sociales, tecnológicos y ecológicos son tan graves que amenazan no solo la convivencia entre los humanos, sino también la supervivencia de la propia humanidad, o por lo menos de muchos millones de personas de la humanidad. Y por último, hemos de tener en cuenta los cambios que afectan a la propia subjetividad, a la configuración de la propia subjetividad. En las últimas décadas se han problematizado las identidades personales y profesionales asociadas a la diferencia entre los sexos y las generaciones. Pues no solo han entrado en crisis lo que se llama el patriarcado, ¿no?, la dominación de los hombres sobre las mujeres, sino también la división sexual del trabajo, que ha estado presente hasta ahora en todas las sociedades humanas. Al mismo tiempo se ha intensificado la movilidad de las poblaciones y con ella el mestizaje familiar y cultural. Todo esto ha hecho que se diversifiquen los tipos de familia y las formas de vida, pero también ha aumentado las reacciones de rechazo y de discriminación por razones de sexo, de etnia, de clase social. Y además se han precarizado en las últimas décadas las condiciones sociales y laborales. En una palabra, se han vuelto cada vez más diversas, desiguales e inciertas las trayectorias biográficas. Bueno, pues todos estos cambios históricos que he enumerado muy deprisa, de una manera muy esquemática, creo que explican la doble crisis de la democracia y de la educación. O por decirlo con Hannah Arendt, explican la crisis de la constitución política de un mundo común y la crisis de la transmisión cultural a las generaciones más jóvenes. Por lo que se refiere a la crisis de la democracia, voy a enumerar lo que yo considero que son los tres grandes problemas que explican la crisis de la democracia, de las democracias realmente existentes. En primer lugar, el problema de la representación. Se ha producido una pérdida de legitimidad de las élites políticas y de las instituciones de representación democrática, en parte por su elevado grado de corrupción política y de connivencia con el poder económico y financiero, y no estoy hablando solo de España, y en parte también por la falta de recursos materiales, reformas legales y mecanismos institucionales que faciliten la participación ciudadana y la rendición de cuentas, lo que ha dado lugar a una creciente distancia, o como dice Peter Mayer, un politólogo que se ha ocupado de este tema en un libro magnífico, se llama Gobernando el vacío. Él habla del vacío creciente entre los representantes y los representados. Esto explica la irrupción de nuevos partidos y movimientos políticos, tanto de izquierdas como de derechas, pero lo más alarmante es el auge de la extrema derecha antidemocrática, que es el reverso lógico del neoliberalismo antidemocrático. El ejemplo emblemático de este vínculo entre neoliberalismo y neofascismo es el actual presidente de Estados Unidos. En segundo lugar, estrechamente ligado con la crisis de la representación política, nos encontramos con el problema de la justicia. El capitalismo neoliberal, depredador, patriarcal, que se ha impuesto en todo el mundo desde la década de 1980, ha dado lugar a una creciente desigualdad entre ricos y pobres, una estrecha connivencia, como he dicho antes, entre las élites políticas y económicas, una degradación acelerada de la biosfera terrestre, incluido el calentamiento global de la atmósfera, un deterioro de los servicios públicos universales, vivienda, sanidad, educación, servicios sociales, cultura, una falta de recursos básicos para las clases populares, desempleo, precariedad laboral, pobreza, exclusión social, y como consecuencia de todo ello, una merma de las capacidades para ejercer una ciudadanía activa, libre e igualitaria. Hay un vínculo muy estrecho entre la crisis de la representación y la crisis de la justicia.
Por último, a los dos problemas anteriores, el de la representación y el de la justicia, o más bien el de la pérdida de ambas, se añade el problema de la escala. Me refiero al creciente desajuste entre la soberanía política nacional y los grandes poderes y riesgos globales. Todas las categorías e instituciones jurídico-políticas inventadas por la modernidad, desde las primeras revoluciones modernas para acá, soberanía, democracia, representación, ciudadanía, derechos, etc., se han construido en torno al Estado-nación soberano como forma canónica de la comunidad política. Pero hoy día las escalas de poder se multiplican hacia arriba y hacia abajo. Y lo mismo sucede con los problemas a los que se enfrenta la humanidad en el siglo XXI. Desigualdad, cambio climático, agotamiento de recursos, migraciones, guerras, feminicidios, etc. Por lo que es preciso institucionalizar nuevas formas de justicia y de representación que se sitúen también por encima y por debajo de la escala estatal. Estas son, en mi opinión, las tres razones que explicarían la crisis profunda que están sufriendo las democracias realmente existentes hoy. El problema de la representación, el problema de la justicia y el problema de la escala. Por lo que se refiere a la crisis de la educación, voy a mencionar también de manera breve tres grandes contradicciones que yo creo que resumen o condensan muchos de los problemas con los que se enfrenta hoy el sistema educativo. Primera contradicción. Por un lado, en todos los países del mundo aumenta cada vez más la demanda social de formación profesional y cultural en los diferentes niveles educativos. Hay cada vez más escuelas, institutos, universidades, en todo el mundo, ¿no? Desde la enseñanza primaria hasta la educación superior. ¿Por qué? Porque la formación se ha convertido en una condición imprescindible no solo para ejercer una profesión cualificada y bien remunerada, sino también para ejercer de manera efectiva los derechos y deberes de la ciudadanía en el marco de las instituciones democráticas. Pero por otro lado, y aquí está la contradicción, como consecuencia de la crisis de la democracia y la hegemonía de las políticas neoliberales que he mencionado antes, estamos asistiendo a un recorte de la inversión pública en educación, en universidades y en investigación, y a una privatización de todos los procesos de producción y transmisión del conocimiento. De modo que el acceso a la educación, la ciencia y la cultura deja de ser una vía fundamental de igualación social de las oportunidades vitales, independientemente de la clase social, el sexo, la etnia, etc., y se convierte más bien en un mecanismo de discriminación y de segregación que contribuye a acentuar las desigualdades sociales. Este fenómeno es especialmente grave en España, comparativamente con los países de nuestro entorno europeo, sobre todo debido a los recortes y al fomento público de los centros privados y los conciertos educativos. La segunda contradicción. Por un lado, en todo el mundo se valora cada vez más el conocimiento. Más aún, se dice que vivimos en la sociedad del conocimiento. Se considera que el acceso al conocimiento es un derecho humano fundamental y que un buen sistema de producción y transmisión del conocimiento es la base de la riqueza económica, la creatividad cultural, el bienestar social y la madurez política de un país. Pero por otro lado, el concepto mismo de conocimiento se ha ido reduciendo cada vez más y se ha convertido en un concepto claramente unidimensional, hasta el punto de identificarse con la tríada I más D más I, es decir, el conocimiento tecnocientífico susceptible de ser patentado y mercantilizado, como el gran remedio mágico para salir de la crisis económica y competir en el capitalismo globalizado. De hecho, muchos gobiernos han emprendido reformas educativas destinadas a fomentar lo que los países anglosajones llaman las asignaturas STEM, ¿no? Es decir, ciencia, tecnología, lengua inglesa, matemáticas. En cambio, se menosprecia cada vez más el conocimiento entendido como una formación integral de los seres humanos que abarca todas las dimensiones de nuestra existencia: la educación emocional, la sensibilidad artística, la responsabilidad ética, la convivencia política, la comprensión
de la diversidad histórica y geográfica de las sociedades, el respeto hacia el patrimonio natural y cultural de la humanidad, etc. Se olvida además que el conocimiento más valioso no es patentable ni mercantilizable, pues se trata de un bien común que se ha ido acumulando durante generaciones y que ha de ser preservado, enriquecido, compartido y transmitido como tal a las generaciones venideras. Tercera contradicción: las políticas públicas relacionadas con la educación, la ciencia y la cultura están cada vez más sometidas a unos imperativos que proceden del mundo de la economía y en concreto de la concepción neoliberal de la economía. Esto es lo que se conoce hoy como el capitalismo académico, que ha sido objeto ya de muchos estudios y de muchos análisis críticos. Es muy significativo que los gobiernos no se tomen en serio los informes y recomendaciones de la UNESCO, que es, como su acrónimo dice, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y en cambio adopten como una especie de catecismo los informes PISA, que son elaborados anualmente por una organización económica como la OCDE. Las políticas neoliberales han convertido la educación en una producción de capital humano para competir con éxito en el mercado global. Han impuesto en el campo de la educación, la ciencia y la cultura los principios economicistas de productividad, competitividad y eficiencia. Han primado las llamadas materias instrumentales, las que he mencionado antes, ¿no? Han devaluado la autoridad moral e intelectual del profesorado frente a un alumnado y unos padres convertidos en exigentes clientes consumidores. Y la han reemplazado, esta autoridad del profesorado, por un procedimentalismo burocratizado y pseudopedagógico basado en un catálogo estandarizado de competencias y en unos sistemas cuantitativos de evaluación que supuestamente garantizan la eficiencia y la calidad del sistema educativo. Frente a todo ello, conviene recordar que la educación consiste, ante todo, en un vínculo personal entre los maestros y los alumnos. Que en ese vínculo se da una triple dimensión cognitiva, sentimental y moral, y que se construye poco a poco, de manera dificultosa y a la vez apasionante, en el encuentro cara a cara entre el profesorado y el alumnado. Como ha señalado Massimo Recalcati en su libro La hora de clase, es necesario reivindicar el papel central e insustituible de los maestros y las maestras y del vínculo pedagógico que establecen con sus estudiantes en el aula y fuera del aula. Más aún, es necesario recordar que ninguna política educativa puede diseñarse y llevarse a cabo sin el protagonismo central del profesorado y en general sin tener en cuenta la experiencia, las propuestas y la participación activa de toda la comunidad educativa. Como dice Amy Goodman, una sociedad democrática tiene que contar con un sistema educativo estructurado y gestionado democráticamente, mediante la estrecha colaboración del profesorado, las familias, los estudiantes y las propias administraciones públicas. Bien, pues debido a esta doble crisis de la democracia y de la educación, creo que nuestra tarea, esto se ha visto también en estas jornadas, es precisamente la tarea de repensarlas y de renovarlas simultáneamente. No podemos renovar la educación sin la democracia, ni la democracia sin la educación. Y en esta doble tarea, pues creo que la filosofía puede desempeñar un papel importante. Permítanme, por tanto, que este último tramo de mi charla lo dedique a la filosofía. El filósofo francés Michel Foucault, en el último curso que dio antes de morir, en el año 84,
curso que se publicó con el título El coraje de la verdad. En ese curso se ocupó él de la filosofía griega, tomó como hilo conductor el concepto griego de parresía. Parresía es un término derivado de pan y resis, que quiere decir todo, discurso, y que puede ser traducido como decirlo todo, ¿no? La franqueza, la libertad de palabra. La libertad para hablar francamente ante los demás, que era entendida en la polis griega como un derecho del ciudadano, el derecho del ciudadano a hablar en público, a decir lo que opinase sobre cualquier asunto, ¿no? Como un privilegio distintivo de la ciudadanía. Pero a partir de Sócrates y de Diógenes el cínico comenzó a ser entendida también como una cualidad ética, como la veracidad que debe ser exigida a quien pretende llevar una existencia propiamente filosófica, ya que la parresía requería, en último término, el coraje para decir la verdad, para manifestar el propio parecer, aun a riesgo de perder la vida, como le ocurrió, de hecho, a Sócrates. Pues bien, en ese curso, en ese último curso que dio Foucault, hay un breve pasaje de un par de páginas en el que Foucault defiende que la filosofía griega y con ella toda la filosofía occidental se caracterizó por ser un cierto tipo de discurso e incluso una cierta forma de vida que pretende articular entre sí tres polos. El polo, dice él, de la verdad como conocimiento empírico del mundo, el cosmos; el polo de la política como constitución de una comunidad humana, más o menos justa; y el polo de la ética como modelación autónoma de la propia subjetividad, del ethos. La tesis de Foucault es que la filosofía, desde la Grecia antigua hasta hoy, ha sido y es un intento de articular entre sí estos tres grandes campos o esferas de la experiencia humana: el conocimiento del mundo, la convivencia con nuestros semejantes y la modelación de la propia subjetividad, es decir, la ciencia, la política y la ética. Estos tres dominios, dice Foucault, son irreducibles e inseparables entre sí, y lo distintivo de la filosofía es el esfuerzo por pensar su articulación, sin identificarse con ninguno de ellos, ni con la ciencia, ni con la política, ni con la ética. Voy a citar solamente unas pocas palabras de Foucault. Dice: pues lo que hace que el discurso filosófico no sea un mero discurso científico que se limita a definir y poner en juego las condiciones del decir verdadero acerca del cosmos, lo que hace que el discurso filosófico desde Grecia hasta nuestros días no sea un mero discurso político o institucional que se limita a definir el mejor sistema posible de instituciones de la polis, y lo que hace, por fin, que el discurso filosófico no sea un puro discurso moral, edificante, ¿no?, que prescribe principios y normas de conducta para la modelación del ethos, es precisamente el hecho de que, con respecto a cada una de estas tres cuestiones, plantea al mismo tiempo las otras dos. Es decir, que piensa la interconexión entre el cosmos, la polis y el ethos. Por eso, precisamente, esta propuesta de Foucault puede llevarnos a concebir, o debe llevarnos a concebir la filosofía como un pensamiento cosmopoliético, que es lo que le costaba a José Luis pronunciar. Cosmos, polis y ethos. Un pensamiento cosmopoliético no es ni más ni menos que un pensamiento que pretende articular la relación entre el mundo, el nosotros y el yo, como, o la ciencia, la política y la ética, como las tres dimensiones de la vida humana. Otro pensador francés, el biólogo Edgar Morin, teórico del llamado paradigma de la complejidad, escribió, a petición de la UNESCO, un par de ensayos con propuestas muy interesantes para la reforma de la educación. La OCDE, digamos, busca el consejo de los economistas, la UNESCO pues busca otro tipo de consejos. Pues bien, las propuestas de Morin son convergentes con esta propuesta, esta concepción de la filosofía defendida por Foucault, ya que también pretenden articular las diferentes dimensiones de la experiencia humana. En un librito que se llama Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, Morin dice lo siguiente: la educación del futuro debe ser una enseñanza fundamental y universal centrada en la condición humana.
Estamos en la era planetaria y los seres humanos, donde quiera que estén, están embarcados en una aventura común. Es preciso que se reconozcan en su humanidad común y al mismo tiempo reconozcan la diversidad cultural inherente a todo lo humano. Conocer lo humano es principalmente situarlo en el universo y no cercenarlo. Interrogar nuestra condición humana supone entonces interrogar primero nuestra situación en el mundo. Una afluencia de conocimientos a finales del siglo XX permite iluminar de un modo completamente nuevo la situación del ser humano en el universo. Los avances de la cosmología, las ciencias de la Tierra, la ecología, la biología, la prehistoria han modificado nuestras ideas sobre el universo, la Tierra, la vida, el hombre. Pero estas aportaciones, dice Morin, todavía están desunidas. Lo humano permanece cruelmente dividido, fragmentado en pedazos de un rompecabezas que perdió su figura. Pensad en un chico estudiando, ¿no?, asignaturas, manuales, compartimentados. Aquí se plantea un problema epistemológico. Es imposible concebir la unidad compleja del humano por medio del pensamiento disyuntivo, compartimentado, que concibe nuestra humanidad de manera insular, fuera del cosmos que la rodea, de la materia física, del espíritu del que estamos constituidos, así como por el pensamiento reductor que rebaja la unidad humana a su sustrato puramente biológico y anatómico. Las mismas ciencias humanas están divididas y compartimentadas. La complejidad humana se vuelve invisible y el hombre se desvanece como una huella en la arena. Además, el nuevo saber, por no estar vinculado, tampoco está asimilado ni integrado. Paradójicamente se agrava la ignorancia del todo mientras se progresa en el conocimiento de las partes. Es decir, sabemos cada vez más de una parcela cada vez más reducida. Nos convertimos en especialistas, digamos, de un terreno cada vez más reducido. De ahí la necesidad, dice Morin, para la educación del futuro, de una gran concentración de los conocimientos resultantes de las ciencias naturales a fin de ubicar la condición humana en el mundo, de las ciencias humanas para aclarar las múltiples dimensiones y complejidades humanas y la necesidad de integrar la aportación inestimable de las humanidades, la filosofía, la historia, la literatura, la poesía y las artes. Hasta aquí la cita. En otra obra publicada el mismo año, que se llama La mente bien ordenada, Morin afirma expresamente que la filosofía debería desempeñar un papel fundamental de articulación o vertebración de los distintos ámbitos, de esos distintos ámbitos del saber y de la experiencia. Cito de nuevo. La filosofía, si vuelve a dedicarse a su vocación reflexiva en todos los aspectos del saber y de los conocimientos, debería hacer converger la pluralidad de sus enfoques sobre la condición humana. A pesar de la ausencia de una ciencia del hombre que coordine y una las ciencias del hombre en plural, o más bien a pesar de la ignorancia de los trabajos que se han efectuado ya en este sentido, la enseñanza puede intentar hacer converger las ciencias naturales, las ciencias humanas, la cultura de las humanidades y la filosofía hacia el estudio de la condición humana. A partir de entonces podría desembocar en una toma de conciencia de la comunidad de destino propia de nuestra era planetaria, donde todos los humanos estamos enfrentados a los mismos problemas vitales y mortales. Hasta aquí la cita. Bien, pues si nos tomamos en serio esta propuesta de Morin de reforma pedagógica, creo que efectivamente la filosofía podría desempeñar un papel importante en la renovación tanto de la educación como de la democracia. Y sobre todo del vínculo entre ambas, el vínculo entre la educación y la democracia, conforme a las exigencias que nos reclaman los cambios históricos del siglo XXI. Porque efectivamente desde la Grecia antigua hasta el presente la filosofía ha mantenido un vínculo muy estrecho con la política y con la pedagogía. Si la entendemos como el ejercicio libre del pensamiento, la filosofía es una actividad común a todos los seres humanos, e incluso la más distintivamente humana, en la medida en que hace posible la constitución de un mundo compartido. La práctica de pensar es una posibilidad abierta a cualquiera y no excluye a nadie. Sin embargo, la filosofía se institucionalizó históricamente, y no solo en Grecia, también
en otras civilizaciones de Oriente que tenían escuelas y escritura, se institucionalizó como un oficio especializado, de eso que Kant llamaba los pensadores profesionales. Es decir, como una ocupación reservada a los expertos, los sabios, los maestros en el arte de pensar. Hoy deberíamos decir también que la filosofía es el oficio especializado de las sabias, las maestras, las expertas en el arte de pensar, como la propia Hannah Arendt o María Zambrano, Simone de Beauvoir y otras muchas grandes pensadoras, sobre todo de los 2 últimos siglos. En la medida en que la filosofía es el ejercicio libre del pensamiento y puede ser practicado, por tanto, por cualquiera, eso significa que todos los seres humanos estamos igualmente capacitados para ocuparnos de los asuntos públicos o comunes, y eso es lo que defendía ya Protágoras en el diálogo platónico del mismo nombre. Habría pues una relación esencial entre la filosofía y la política, entre el logos y la polis, como afirma Aristóteles, precisamente en el libro primero de la política, al definir al ser humano como un animal político y como un animal dotado de lenguaje. Esta relación constitutiva entre la filosofía y la política estaría fundada en una doble igualdad. La isonomía, o igualdad ante la ley, que es la igualdad política para ejercer el poder democráticamente, para practicar la elección, el sorteo, la rotación, la rendición de cuentas en el desempeño de cargos públicos, y la isegoría, o igualdad epistémica, para expresar libremente la propia doxa, el propio parecer, la propia opinión, para practicar la parresía como libertad de palabra, para debatir con los demás y llegar a acuerdos con ellos. En cambio, en la medida en que la filosofía es practicada como un oficio especializado por los pensadores y pensadoras profesionales, pues se supone que hay unas personas expertas en el arte de pensar correctamente y que esas personas son las que están capacitadas para transmitir su saber a otros. Habría, por tanto, una relación esencial entre la filosofía y la pedagogía, el logos y la paideia. En este caso, basada en la desigualdad biológica, moral, intelectual entre los adultos y los niños, los padres y los hijos, los maestros y los discípulos, los que saben y los que no saben. Una de las versiones más recientes y más exitosas de este vínculo entre filosofía y pedagogía es la metodología conocida como filosofía para niños, que fue promovida ya en los años 70 por Matthew Lipman y Ann Sharp en Estados Unidos y que luego se ha extendido a todo el mundo. Pues bien, la filosofía no puede prescindir de ninguno de estos 2 polos, el polo político del debate público entre iguales y el polo pedagógico de la transmisión educativa entre desiguales, precisamente porque la tarea pedagógica de la filosofía consiste en educar a los niños y jóvenes para que se conviertan en ciudadanos adultos y participen como tales en el espacio público de la comunidad política, es decir, para que los hijos acaben siendo iguales a sus padres y los discípulos iguales a sus maestros y los ignorantes iguales a los sabios. Hay pues una diferencia entre política y pedagogía fundamental, pero hay también una relación inseparable entre ambas. Ahora bien, y con esto ya voy terminando, la filosofía no solo sirve de puente entre la pedagogía y la política, sino también entre los diferentes saberes, como he dicho antes, ¿no? Citando a Morin, entre los distintos saberes que integran el currículum escolar y que contribuyen a formar personas capaces de pensar por sí mismas. Desde hace ya más de 2 siglos, fundamentalmente desde el inicio de la Revolución Industrial, se ha venido produciendo una escisión cada vez más profunda entre lo que el físico y novelista inglés Charles Snow llamó las 2 culturas, la cultura literaria o humanística, artística, y la cultura científica o científico-técnica. Se trata de la disyuntiva excluyente entre las letras y las ciencias, que en las últimas décadas se ha visto, digamos, reforzada institucionalmente en la mayor parte de los países del mundo por las políticas públicas de educación y de investigación. Bajo la religión tecnológica en la que vivimos, el conocimiento, como he dicho antes, se identifica cada vez más con las innovaciones técnicas
susceptibles de ser patentadas y mercantilizadas, mientras que se menosprecian como inútiles todos los saberes artísticos, humanísticos e históricos sociales. A los niños y niñas se les obliga cada vez más tempranamente a elegir entre uno u otro polo de esta falsa disyuntiva. Y lo peor es que se suele aconsejar a todos los que tienen buen expediente académico que elijan la opción de ciencias y a los demás que se resignen a cursar la opción de artes, humanidades o ciencias sociales. Por cierto, yo hice bachiller de ciencias. A la filosofía se la suele clasificar como un saber humanístico, especulativo, libresco, anacrónico, inútil, mientras que los saberes tecnocientíficos son considerados útiles, innovadores, prácticos, porque aportan conocimientos especializados sobre el mundo y sobre todo porque capacitan para ejercer una profesión, ganar dinero, mejorar la economía nacional y competir en el mercado global. Por eso muchas reformas educativas, entre ellas la última que hemos sufrido en España, la de la LOMCE, tienden a eliminar o minimizar la presencia de la filosofía y de otras disciplinas inútiles en la enseñanza secundaria. Esto es un fenómeno que está ocurriendo no solo en España, sino en muchos países del mundo. De hecho, yo ahora mismo estoy trabajando con muchos colegas de Latinoamérica. Estamos tratando de crear una red iberoamericana de filosofía porque nos estamos dando cuenta de que las mismas políticas se están repitiendo una y otra vez en muchos países con el mismo tipo de discursos, ¿no? En mi opinión es un grave error asumir de manera acrítica esta dicotomía, esta disyunción excluyente entre las letras y las ciencias y, por supuesto, en aceptar que la filosofía forma parte de las letras. Como decía el propio Snow, ya en los años 50, esta división nos incapacita para afrontar los grandes problemas del mundo contemporáneo. Si su afirmación era cierta en los años 50, pues en el siglo XXI es más cierta todavía, puesto que hoy hemos de enfrentarnos a los retos éticos y políticos derivados de las nuevas tecnologías digitales, de la ingeniería genética y biomédica, de los grandes riesgos ecológicos, de los conflictos interculturales. Por eso, científicos y pensadores como Edgar Morin, que es biólogo, proponen una reforma educativa que asuma el nuevo paradigma de la complejidad, también se llama paradigma ecológico, en el que los diversos saberes científicos, humanísticos, artísticos, deben complementarse para ayudarnos precisamente a comprender la condición humana en el marco de la nueva sociedad planetaria. Pues bien, en ese nuevo paradigma, la filosofía tiene un papel que cumplir, un papel crucial, precisamente debido a su capacidad de tender puentes entre las diversas disciplinas especializadas. Como dice Foucault en el fragmento que he citado, la filosofía es una cosmopoliética, ¿no? Una reflexión sobre las articulaciones entre cosmos, polis y ethos. En un libro que publiqué en 2015, Tierra de Nadie, yo defendía este concepto precisamente para caracterizar a la filosofía como una tierra de nadie, una zona franca que permite la interconexión entre los distintos saberes y campos de la experiencia, pero también un espacio abierto al que puede acceder cualquier ser humano, sin distinción de sexo, clase social, etnia, lengua o nacionalidad. Precisamente por eso, la filosofía debe ocupar un lugar central en la formación básica de todos los chicos y chicas, porque les ayuda a integrar los diferentes ámbitos de su formación y de ese modo les ayuda también a convertirse en ciudadanos y ciudadanas libres, capaces de pensar de manera autónoma y capaces de participar de manera democrática en la construcción de un mundo común. Para terminar con las palabras de Hannah Arendt que cité al principio, la filosofía puede servir de puente entre las dos responsabilidades de los adultos. Por un lado, la responsabilidad política de crear y preservar un mundo común, que en este siglo XXI debe ser necesariamente cosmopolita.
y por otro lado la responsabilidad pedagógica de transmitirlo a las generaciones venideras como un mundo digno de ser habitado. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos unos 15 minutos, 20 minutos, si alguien quiere intervenir, preguntar. Ahí al fondo. Bueno, aunque sea así sin micrófono. El otro día asistimos a una conferencia sobre filantrocapitalismo y me gustaría que si podías aportarnos alguna idea al respecto, porque veo que la disminución, por ejemplo, de la financiación pública de la educación, hacia donde vamos, por ejemplo, en España, que se quiere disminuirlo Mariano Rajoy al 3,9%, y mientras tanto entran en el mundo educativo pues estas grandes fortunas tratando de hacer lo que a ellos les parece, pero sin ningún tipo de control democrático. Entonces, parece que no solamente tenemos un problema de educación democrática, sino que al mismo tiempo va a ser muy difícil competir contra estas fuerzas que vienen con una financiación enorme. Sí, bueno, no sé si esta mañana o ayer me llegó una noticia de un multimillonario estadounidense que ha donado varios cientos de millones de dólares a un departamento de filosofía de la Johns Hopkins University de Estados Unidos, con el argumento de que la filosofía le había ayudado en su carrera, en su vida profesional, y por tanto le había ayudado a ganar mucho dinero, ¿no? Es curioso que ahora en muchas escuelas de negocios que forman precisamente a los ejecutivos de las grandes compañías multinacionales estén comenzando a decir que deben, bueno, de hecho están ya introduciendo formación humanística para los ejecutivos, ¿no? Porque se están dando cuenta de que las asignaturas STEM, es decir, las matemáticas, la ingeniería, ¿no? Los saberes, digamos así, más técnicos o más especializados, justamente no capacitan a las élites para tener una visión global, capacidad de afrontar problemas, capacidad de trabajar en equipo, bueno, una serie de capacidades o de competencias, como se dice ahora, que esa... Hablando de tecnología. Bueno, que se han dado cuenta que esas ciencias o esos saberes instrumentales no proporcionan, ¿no? Bueno, esto pasa como con todo, es decir, se pretende reutilizar la filosofía justamente como una herramienta para la formación de las élites globales, pero no es del todo nuevo. Platón tenía esa concepción de la filosofía. Es decir, Platón creó la academia para formar a las élites que debían gobernar la república platónica. Tenía una concepción de la filosofía distinta de su maestro Sócrates. Hay muchas concepciones de la filosofía. La filosofía, por supuesto, puede ser instrumentalizada en este sentido, como un medio, digamos, de complementar la formación de las élites. No es mi concepción de la filosofía, pero evidentemente si las instituciones públicas no consideran, y no hablo solo de la filosofía, en general los saberes humanísticos, artísticos, etcétera, no cumplen una función básica y no la apoyan y la promueven, pues bueno, dejarán efectivamente la filosofía a ese tipo de mecenas o de filántropos, ¿no?
No es lo que yo he defendido aquí, lógicamente. Yo entiendo que la filosofía tiene un papel cívico, de formación de ciudadanos, y que por tanto son las instituciones públicas. Bueno, no lo digo yo solamente, es que lo dice la UNESCO. Es que la UNESCO, ya desde su creación en el año 45 y en los años 50, tiene un departamento dedicado a filosofía y ciencias humanas. Ha publicado varios informes sobre la situación de la filosofía en el mundo. El último es la filosofía en una escuela de libertad. Es un informe sobre la enseñanza de la filosofía en todos los países del mundo, en todos los niveles educativos. Un informe muy completo, y la conclusión de la UNESCO es muy sencilla, es decir, no puede haber una democracia de calidad si no se da formación filosófica a los ciudadanos. Esto tiene muy poco que ver con las escuelas de negocios, pero efectivamente las escuelas de negocios y algunos de estos filántropos dicen, bueno, no, necesitamos que nuestras élites, además de saber economía o ingeniería o informática, pues tengan una, como decía Descartes, ¿no?, una mente bien ordenada. Bueno, de lo que he escuchado y pensado realmente, creo que las democracias actuales, bueno, y las pasadas, en realidad no son democracias, y por lo tanto no hay una educación democrática. Si fuese así, hasta los políticos serían educadores, ¿no? Y ahora cualquier tema, en vez de engañarnos, nos ayudaría. Entonces, ¿piensas que la democracia, la educación democrática, el tratar la filosofía en sí, es simplemente una utopía, o habrá alguna posibilidad de llegar a eso? Bueno, yo efectivamente creo que, vamos, lo que he tratado de decir, creo que las democracias están en una situación realmente muy grave, de crisis muy grave. Porque, sobre todo, las democracias que se construyeron después de la Segunda Guerra Mundial. Yo no he entrado ahí en ese tema. En fin, he escrito un texto mucho más largo específicamente sobre la crisis de la democracia. Pues claro, fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando, por las experiencias de la guerra, de los campos de exterminio, del inicio de la era nuclear, en fin, toda una serie de traumas que se produjeron en Europa, pues se construyen los estados de bienestar. Y los estados de bienestar se fundaron sobre un principio básico, que fue el pacto social entre los ricos y los pobres, entre el capital y el trabajo. Es decir, los ricos pagaban impuestos, con esos impuestos se financiaban los servicios públicos, las pensiones, el desempleo, la educación, la sanidad, etc. Y a cambio, los trabajadores pues, renunciaban a la revolución y aceptaban una situación, digamos, de equilibrio. Es lo que se llamó el capitalismo democrático, o el capitalismo con rostro humano. Es decir, fue un gran pacto social que permitió que las democracias se llenaran de contenido social. Es decir, los famosos derechos económicos y sociales se sumaron, ¿no?, a los derechos civiles y políticos. Es decir, las democracias de la posguerra no eran solamente democracias liberales, en el sentido de reconocimiento de derechos civiles y políticos. Se incorporaron los derechos económicos y sociales, se incorporaron las mujeres, porque fue entonces cuando las mujeres adquieren el derecho al voto, empiezan a estudiar en las escuelas, empiezan a adquirir profesiones, ¿no?, remuneradas, etc. Es decir, se produjo una gran transformación gracias a ese gran pacto social. Entonces las democracias se legitimaron o tuvieron un gran consenso social por eso, porque estaban vinculadas a la idea de justicia social, de solidaridad nacional, etc. Se crea la seguridad social, ¿no?, la caja común, etc. El problema es que a partir de los años 80, lo que se llama neoliberalismo en realidad es la ruptura de ese pacto. Y esto lo dijo Warren Buffett, un gran multimillonario estadounidense, en un famoso artículo que publicó en el New York Times. Dijo: lucha de clases. Dice, claro que sí, dice, pero la vamos ganando nosotros. Fue muy famosa esa frase porque decía, mis empleados pagan el doble de impuestos que yo. Y ese es un problema. Es decir, hoy día las grandes compañías multinacionales y las grandes fortunas no pagan impuestos.
sea, hay una evasión masiva de capital, esa es la función de los paraísos fiscales, y esa es la crisis fiscal de los estados. Es decir, los estados tienen cada vez menos recursos para sostener pensiones, desempleo, educación. Es decir, hay una huida del capital, una ruptura del pacto social. Eso es el neoliberalismo. Entonces, claro, eso está arruinando la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, porque las instituciones públicas ya no cumplen la función que figura en las constituciones, la vivienda, la educación. Y claro, es una situación, por eso yo considero que el neoliberalismo está socavando la democracia y cuando se rasgan las vestiduras ante la aparición de movimientos xenófobos, ultraderechistas y tal, pues son como, no sé cómo decir, ellos mismos han criado, ¿no? Por eso digo que hay una especie de retroalimentación entre las políticas neoliberales y los movimientos neofascistas, ¿no? Sí, hay una crisis muy grave en la democracia y efectivamente eso se traslada a la educación, se traslada a la pérdida de ese principio de que la educación es un servicio público fundamental que sostiene justamente a las democracias, porque es el que garantiza la transmisión de los valores, de las instituciones, de las reglas de convivencia de una sociedad. Entonces, en España además es todavía más grave, porque tenemos más desigualdad que en otros países, pero tenemos un mayor porcentaje de escuela privada concertada, tenemos un mayor socavamiento de la educación como institución pública. Y bueno, pues una utopía, no tenemos más remedio que luchar por aquello en lo que creemos. Como decía Galeano, el horizonte está para caminar. Yo no sé si llegaré al horizonte, pero por lo menos sé a dónde tengo que ir. Bien, sabemos lo que hay. Efectivamente sabemos lo que hay. Pero realmente ¿podemos llegar a un cambio? ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién lo hace? Porque claro, estamos en una actitud negativa ahora mismo. Estamos diciendo lo que hay y lo que sabemos que existe. Lo sabemos. Pero no hay una luz. ¿Por dónde debemos de caminar? Bueno, eso no lo puedo decir yo. Ya, pero es que... No soy, es decir, yo creo que son los propios afectados, digamos, los que, bueno, lo estamos viendo estos días. Pues son las mujeres que sufren los mayores niveles de precarización, de violencia, de brechas salariales, las que se movilizan. Pues ahora son los jubilados o los que se movilizan, son los propios ciudadanos los que se tienen que movilizar. No hay, digamos, guías o rutas trazadas de antemano. Son los propios ciudadanos los que tienen que responder a esta situación. Lo digo porque... Tú dices que lo sabemos. Bueno, yo no estoy tan seguro. Yo no estoy tan seguro. Yo creo que precisamente uno de los grandes éxitos, digamos, del neoliberalismo es mantener a la gente entretenida. Totalmente entretenida. Pues con los videojuegos, con el consumo, con los centros comerciales, con internet, con los móviles. Estamos muy entretenidos, muy entretenidos. Es solamente cuando se producen situaciones críticas, extremas, cuando pues la gente reacciona. Pero yo no puedo decirte qué es lo que hay que hacer ni hacer. No, pero no es lo que haya que hacer. Eso ya lo sé, no es lo que haya que hacer. Pero tenemos que tener esperanza. Porque lo que no podemos hacer, o sea, aquí hay un colectivo y estamos fuera. Sabemos perfectamente que el sábado tendremos que salir a la calle, tenemos que hacerlo y, en fin, siempre... Pues, pero es que siempre ha sido así, ya. Es que eso no es, siempre ha sido así. Es decir, todas las conquistas estas
O sea, el estado de bienestar no cayó del cielo, es que ya había un movimiento obrero, había un movimiento feminista, había movimientos sociales que venían del siglo XVIII y XIX, había habido revoluciones, represiones, guerras civiles. Es decir, las conquistas sociales se conquistan con mucho sufrimiento y con mucha lucha. El problema es que nosotros creíamos, nuestra generación, creíamos que esas conquistas eran definitivas. Y no hay nada definitivo. Y la generación más joven de pronto se ha encontrado con que lo que pensaban que era para siempre no es para siempre. Ya te lo digo porque estoy viendo... Mira, por ejemplo, a mí una de las cosas que más me ha sorprendido del 8 de marzo, de las manifestaciones y huelgas y movilizaciones del 8 de marzo, fue la cantidad de chicas jóvenes que había. Hasta hace muy pocos años, la mayoría de las chicas jóvenes pensaban que el feminismo era una cosa del pasado, que ya había igualdad, que tal. Esa ilusión se ha terminado. Y entonces han tenido que comenzar a movilizarse. Yo creo que esto está comenzando a ocurrir en todos los sectores, es decir, estamos viviendo un gran proceso de retroceso, ¿no? Ha salido un libro hace poco europeo, es decir, publicado por autores de distintos países europeos, que se llama así, El Gran Retroceso, ¿no? Estamos viviendo un proceso de gran retroceso y entonces tenemos que darnos cuenta. Tú dices, ¿lo sabemos? Bueno, tenemos que saberlo, tenemos que darnos cuenta realmente de que estamos perdiendo terreno para movilizarnos y recuperarlo. Es que el riesgo que tenemos es que si seguimos así, pues van a aparecer como el señor Trump y toda esta gente nuclear con las bombas y con todas estas historias, que tengamos una gran dictadura global. Y no lo podemos permitir. No, yo no veo eso de momento. No lo veamos, eso es lo que digo yo, que no, pero si lo dejamos, esto puede terminar en una situación desastrosa. Y vamos a ser los ignorantes, nos van a manejar, porque realmente la educación ya no está en manos de lo público. Ahora mandan las grandes financieras, las grandes empresas, y son las que están marcando las formas de educación. La tendencia es esa, es decir, vamos a ver. Una primera fase, que lo vimos aquí en España, ¿no? Pero ha pasado en todas partes, fue la privatización de las grandes empresas públicas, ¿no? O sea, Iberia, Telefónica, incluso la banca pública. En España había muchos sectores estratégicos que eran públicos, ¿no? Se privatizaron. Y la siguiente fase es la privatización de los servicios públicos esenciales, es decir, la sanidad, la educación, el agua potable, la vivienda, etcétera, las pensiones. Esa es la fase en la que estamos ahora, ¿no? Y bueno, hay que saberlo. Yo no estoy tan seguro como tú de que la gente lo tenga claro. Primero hay que efectivamente tenerlo claro, que eso está ocurriendo así. Y segundo, responder, claro, reaccionar. De pensar los fines, con la sensación de que, contrariamente a lo que dice este señor, que vivimos en un mundo en el que los fines están dados y nosotros parece que tenemos que acomodarnos a sus fines. La gente parece que vive en ese querer acomodarse, sin pensar que queremos realmente. Y hasta la millonaria produce una filosofía que los fines están dados también, como medio. Entonces, a mí se me parece que hay mucha opacidad en ese sentido. Bueno, es que yo creo que esa es parte de nuestro... Sí, parte de vamos, lo que yo entiendo en mi trabajo de pensamiento, de discusión, es decir, es hacer visible cosas que normalmente no percibimos o no experimos, o que no nos damos cuenta, ¿no? Es decir, tú te das cuenta que diariamente nosotros estamos recibiendo imperativos normativos: haz esto, haz lo otro, compra aquello, vive esto, experimenta aquello. Es decir, estamos continuamente recibiendo órdenes, pero no de un modo dictatorial, militarizado, no, a través del...
de una presión difusa del consumo, de la publicidad, de los medios de comunicación, etc. Y todos al final acabamos obedeciendo esas órdenes. Y no nos damos cuenta. Entonces, justamente el trabajo crítico del ciudadano libre, es decir, ¿qué es? ¿Cuáles son los fines que yo quiero para mi vida, para mi familia, para mi país? Porque claro, si vienen ya las órdenes dadas, ¿no? Todo esto que decía antes de la excelencia, la competitividad, la productividad, es decir, hay toda una serie de mensajes que se han generalizado como si fuesen obvios. Claro, ¿quién va a discutir, por ejemplo, en el caso de la educación, la calidad? ¿Quién va a estar en contra de la calidad? Pero bajo ese discurso de la calidad se nos ha impuesto todo un sistema de gestión de la educación que es aberrante. Entonces, es decir, yo por eso les decía, no estoy tan seguro de que seamos conscientes realmente de que actuamos bajo órdenes que no, es decir, bajo consignas, ¿no?, que no hemos elegido nosotros. Y evidentemente en España ha habido un proceso de vaciamiento de los mecanismos democráticos en las escuelas, en los institutos, es decir, todos los pequeños procedimientos democráticos que había en el sistema educativo español se han ido laminando totalmente, sin resistencia apenas por parte de la comunidad educativa, también hay que decirlo. Entonces, eso es un hecho. Y efectivamente, en la universidad ahora mismo están empezando a surgir voces críticas con todo este discurso de la calidad, de la excelencia, de los rankings, ¿no? Pues parece que estamos todos en una carrera por ver quién es el primero, ¿no?, en los rankings internacionales y tal. Y esto se nos ha impuesto como algo obvio. Y el que se queja o protesta parece que es que no le preocupa la calidad o la excelencia o la innovación, etcétera, ¿no? Entonces, realmente, bueno, lo dijo Margaret Thatcher, ¿no? Lo dijo en una famosa frase: la economía es el método, el objetivo es cambiar el alma. Esto, y el gran éxito del neoliberalismo es cambiar el alma. Entonces creo que los que nos dedicamos a la educación, ¿no?, y a esto de la cultura, etcétera, tenemos una obligación muy importante de impedir que el alma sea colonizada, ¿no? Antonio. Vamos a ver, yo quisiera pedirte que fueras un poco más allá. Estamos convencidos, creo, de la mayor parte de las personas, sobre todo de todas las que están aquí, de que filosofía sí. El debate no es filosofía sí o no, sino qué filosofía. Y la filosofía efectivamente hace falta. Pero yo quisiera que nos dijeras qué tipo de ella, es decir, una historia de la filosofía del tipo tradicional, Platón, Aristóteles, Sócrates, hasta hoy, o una historia por grandes temas. ¿Qué temas? Porque el fondo hoy no es ya si filosofía sí o no. Hay gente que efectivamente no dice no, pero la reduce. Pero en el supuesto de que incluso queden pocas horas para ella, ¿qué es lo que hay que dar? ¿Cómo montar eso? Y para hacer ciudadanos críticos. Porque si lo voy a hacer al modo tradicional, por ejemplo, que me la dieron a mí, porque te voy a decir que no. Ponga el libro. Quisiera que dijeras muy rápidamente algo. ¿Qué idea tienes tú acerca de ello? ¿Qué tipo de filosofía habría que impartir? Bueno, nosotros cuando hemos estado varios años peleándonos con la administración, ¿no? Claro, nuestro planteamiento era: denos opción a discutir el currículum de filosofía, a revisarlo de arriba abajo. Nosotros desde la red estamos dispuestos a revisar arriba abajo el currículum. Pero, claro, para eso hay que reconocer que la filosofía es una materia formativa, pues como la lengua, o las matemáticas, o la historia. Es decir, la primera condición es esa. Entonces vamos a discutir cuál debe ser el currículum de esta materia para el siglo XXI. No se nos dio esa opción. Es más, te recuerdo
que la LOMCE es la primera ley cuyos currículum no se sabe quién los ha elaborado. Es decir, la primera ley que no ha formado comisiones, porque las leyes precedentes formaban comisiones de profesores universitarios y de secundaria, conocidas, públicas, y sus señores, las señoras, es decir, pues hacían el currículum de las distintas materias. En esta ocasión, ¿quién ha hecho el currículum de filosofía? Por ejemplo, que incluye una asignatura sobre la creación de empresas. Pues no lo sabemos, ¿no? Entonces, por supuesto que es fundamental, pero no solo filosofía, en literatura, en historia, en matemáticas. Es decir, yo creo haber dejado claro que estoy en contra de la enseñanza por compartimentos estancos, por asignaturas entendidas en el sentido tradicional. Yo no defiendo las materias entendidas en el sentido tradicional. Yo creo que hay que trabajar lo que ya se hace en muchas escuelas, esto que se llama la enseñanza por proyectos. Lo que ocurre es que se aplica en los primeros ciclos educativos y luego se abandona, y en la secundaria se vuelve a la enseñanza por materias compartimentadas, etc. Esto es lo que yo creo que hay que revisar, pero no solo en filosofía, en todas las disciplinas. Y por supuesto hay que revisar de arriba abajo el currículum de filosofía. Eso estoy totalmente... Pero no solo yo, mucha gente dentro del campo de la filosofía. Y de hecho hay muchos profesores en secundaria muy voluntaristamente innovando a pesar del currículum, a pesar de las competencias, de los estándares de aprendizaje, etc. Para que te hagas una idea, en las pruebas EBAU, los profesores de filosofía tienen que enseñarles a los chavales una especie de, bueno, una cosa loca, ¿no? Compartimentada, cada cosa vale 0, no sé qué, o sea, bueno. Cuando en las Olimpiadas Filosóficas que nosotros organizamos, los chicos hacen concurso de vídeo, de fotografía, de dilema moral, se les pone un problema y tienen que analizarlo y argumentar a favor o en contra, y una disertación sobre un tema, una disertación libre, donde ellos tienen que construir un discurso. Está en las antípodas de lo que el Ministerio nos exige que enseñamos en clase. Entonces, denos ustedes opción a discutir el currículum. Pero hasta ahora no hemos tenido esa opción. Me voy a repetir de nuevo. Yo creo que van ganando la batalla. La guerra no, porque depende aún de otro factor. Pero hace unos años pensaban que ser bilingües y tener centros bilingües era idóneo porque nos marcaba un futuro. ¿Con qué medio? Cero. Posteriormente vinieron los bachilleratos de investigación. ¿Con qué medios? ¿Con qué presupuesto? Bajito. Actualmente se está luchando con los bachilleratos de excelencia. Más o menos es lo mismo. Se establece una competición interna a ver qué centro puede presentar, ahora que hay que elegir centro, pues un escaparate más bonito o más. Y para atontar al personal, pues les ponen todo el follón este de los nuevos estándares. Pienso que ante todo esto y sin una evaluación de todo lo que ha habido, el profesorado pues se ha colado de pies y de patas, de todo. Falta esa respuesta del profesorado. Aquí he visto entre las cabezas que hay algunos profesores en activo, muchos con delegación sindical, y pienso que hay un factor que no se ha tenido en cuenta aún, y es la respuesta del profesorado, el atontamiento en el que está el profesorado, pues igual sometido por el influjo del ordenador y de ponderar todos los estándares y todos los procesos. Entonces, en ese plan y con lo que hemos dicho a lo largo de todas las jornadas, pienso que hay uno de los factores que debemos de dinamizar, y es a ver si le damos alguna manzanilla, alguna pila al profesorado, a ver si se espabila y entiende que todo esto que está sucediendo tiene un objetivo y que está programado desde otras instancias, la OCDE o quien sea, y que nos van a ganar. Yo sé, creo que debe de haber algo que nos haga despertar. No sé si la universidad puede ser pues un elemento que pueda meter ahí algo de dinamización,
Lo que sí sé es que la respuesta tiene que ser social, participativa, coherente y desde luego desde un aspecto crítico con lo que hay. Y sí se lo digo a los representantes sindicales, que hay por lo menos 4 o 5, de que nos olvidamos de algunas cosas y nos centramos en aquello que verdaderamente es importante y que nos estamos jugando un modelo educativo que ya nos lo hemos jugado y hemos perdido, pero aún tenemos un poco de futuro. Yo lo veo por ahí, no sé. Si desde la Facultad de Filosofía que nos enseñan a pensar, podemos insistir en ese aspecto. Vamos a ver, yo contestando una pregunta, una observación que había antes y a la tuya, no es una cuestión solo de los docentes y al compañero, que es que no nos enteramos. Yo no sé, habéis visto en el Dominical del País o no sé dónde, hubo una entrevista con Noam Chomsky este fin de semana donde lo decía claramente y lo pone en El País. O sea, van ganando, están ganando, pero de todas. O sea, el neoliberalismo está muy bien para los pobres, pero para ellos son las subvenciones, los rescates, todo eso está muy bien. Eso no es el neoliberalismo es para los pobres. Entonces no es un problema solo de docentes. Los docentes estamos igual que en los años 70 o 80. Hay un 10-15%, los que iban a la escuela de verano, hay un 10 o un 15% de docentes de todo el mundo, de eso, que están y que se enteran, y los otros, como el resto de la sociedad, están dormidos. O sea, no es un problema solo de docentes, es un problema de la sociedad. Bueno, yo no sabría decir, porque además vosotros que estáis a pie de obra sabéis mejor que yo, ¿no?, los problemas de la enseñanza, pero quizá estas jornadas están muy bien, pero quizá algún tipo de observatorio permanente, ¿no?, como los ecologistas tienen un observatorio de la sostenibilidad, o las mujeres un observatorio sobre la violencia de género, etcétera. Es decir, quizá algún tipo de dispositivo permanente de intervención, de análisis, de decir, bueno, por lo menos de contar lo que ocurre, etcétera, podría ser una manera de dinamizar o de despertar a la gente, ¿no? Pero vamos, tiene también razón José Luis, esto no es solo un problema de los profesores, por ejemplo los padres. Es decir, a mí me parece que uno de los problemas que tienen los profesores es la falta de complicidad de los padres. Es decir, los padres tienen cada vez más una actitud de clientes con respecto a la educación, cuando deberían ser, digamos, cómplices, compañeros con los profesores en la tarea educativa de sus hijos, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante construir ese tipo de solidaridades y pues no sé cómo se hace, la verdad, Pues nada. pero es imprescindible, ¿no? Pues muchas gracias.